Hay muchas voces que dicen tener la verdad, pero solo hay una que escuchar. Jesús.com presenta el tema del día. Y bueno, pues esto es lo que la gente cree o piensa o sabe acerca de la personalidad. Y bueno, pues descubrimos que hay una multitud de conceptos. Descubrimos que algunos dicen que es lo que mostramos, algunos lo diferencian del carácter, algunos fueron mochados y no pudimos escuchar su comentario. Pero bueno, ya nuestros invitados expertos en este tema, o eso esperamos, pues nos mostrarán y nos explicarán qué es el tema de la personalidad. Y bueno, sin más preámbulos, les cedemos los micrófonos a ellos. Bueno, pues para que no se agüiten, no tengan tantas expectativas. Ni Emanuel ni yo somos expertos en la personalidad, pero pues nos vamos a esforzar por poderles compartir un poquito de lo que hemos aprendido y de lo que hemos vivido también. Primero, déjenme compartirles que me doy cuenta en esta sección de ¿qué sabes de la personalidad? Que la gente tiene una confusión grandísima. Confundimos la personalidad con la persona. Tenemos que entender que hablar de persona es una cosa y hablar de personalidad es otra. Filosóficamente se dice que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. En sí, ¿qué es persona? Persona es un alguien. Persona eres tú, soy yo. La persona es un ser concreto, es un hombre, esa es la persona. La personalidad es diferente. La personalidad es como por ahí nos compartía nuestro compañero Goyo o Rodolfo. Son aquellas características que están en la persona. No por algo la raíz etimológica de estas palabras tiene un símbolo común, que es la máscara. Precisamente por eso nuestro tema se llama la máscara que usamos. La raíz griega de la palabra persona viene de prosopón. Prosopón era precisamente la máscara que usaban los actores griegos. Curiosamente, pues esta máscara hacía que era la manera como ellos se mostraban ante el público. Y el público no los reconocía por su persona, los reconocía por la máscara que traían, es decir, por lo que nosotros conoceríamos como la personalidad. En ese sentido podemos hablar que la personalidad es la máscara con la que nos mostramos a los demás. Ahora, por otro lado, en la raíz latina, persona viene de personare. Curiosamente también las máscaras, sobre todo las que se usaban como cuando Roma conquistó estas tierras griegas, impusieron nuevas tecnologías a las máscaras y entonces las máscaras amplificaban el sonido. En esta raíz latina, personare, vemos cómo la máscara amplifica mi manifestación hacia los otros. Es decir, la máscara, aparte que hace que los demás me vean, también hace que yo dirija mi movimiento hacia ellos, que yo me manifieste. Entonces, desde este concepto vemos cómo la personalidad es el modo como la persona se interactúa con los demás y se manifiesta hacia los demás. Y así nos conocen, gracias a nuestra personalidad, a nuestra máscara que nosotros usamos. Ahora bien, déjenme, les comparto que ha habido como un tipo de discusión muy fuerte entre si la personalidad es algo con lo que se nace o algo con lo que se forja. Por ahí, Oscar, creo que comentamos algo así, ¿no? Sí, acerca de que hay quien dice, ¿verdad?, que desde niños podemos ir descubriendo la personalidad de cada quien. Pues este ha sido, les comento, un tema de amplia discusión. Las personas que dicen que se nace con una personalidad, podemos hablar de un cierto tipo de determinismo. Yo tengo unas características con las que he nacido y me amuelo, o sea, esa es mi forma de ser. Ser una persona perfeccionista, ser una persona alegre. Voy a estar marcado durante toda mi existencia con esos rasgos. Las personas que hablan de que es algo que se modela, se refieren a que la personalidad es algo que voy edificando conforme las circunstancias y mis experiencias de vida.
afortunadamente nosotros los cristianos hemos descubierto desde la filosofía, y no nomás nosotros, que la virtud y lo auténticamente valioso es el punto medio, ni muy muy ni tan tan. Entonces el punto medio aquí sería que la personalidad tiene dos características: una que nos es nata, que tiene un carácter genético, y otra que es un carácter adquirido. Y esto es lo que conocemos nosotros como temperamento o carácter. El temperamento es aquel factor genético de la personalidad que se hereda. Y esto lo vemos muy claro. Por ejemplo, hay niños que desde bien morritos son pero súper enojones. Reaccionan de una manera agresiva ante multitud de impulsos. Les quitas la paleta y te da un trancazo. Y hay otros que le quitas la paleta y se va a poner a llorar. Y hay otro que le quitas la paleta y no va a hacer nada. Esos son los diferentes tipos de temperamentos que podemos tener. Y sobre ese temperamento se forma el carácter. El carácter va haciendo las diferentes circunstancias que vivimos, nuestra historia y cómo reaccionamos ante ella. Eso nos forma ese carácter. Y entonces el carácter y el temperamento sumados forman lo que nosotros conocemos como la personalidad. No sé si hasta aquí va quedando claro esto de la personalidad. Sí, pienso que sí es un tema un tanto confuso en cuanto a lo que tú decías, de que solemos confundir en cuanto a persona, personalidad y muchas cosas. Entonces, no sé si nos podrías aclarar más un poco los términos. Bueno, persona y personalidad yo creo que es lo más claro que lo puedo decir. Persona es el alguien y la personalidad lo que significa. Es como, por ejemplo, me llama mucho la atención, hay una autora que se llama Luis, no me acuerdo cómo se apellida, escribió un libro que se llama Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo. Ella habla de que la personalidad se forma como un mecanismo ante las diferentes situaciones que vivimos. Es decir, yo tengo mi esencia, mi persona, y entonces lo que voy viviendo me va haciendo que yo vaya poniéndole capas a mi persona, me vaya poniendo máscaras, y esa máscara es con la que me voy a desempeñar. Y en ese sentido yo creo que la persona y la personalidad así se diferencian. La persona soy yo y la personalidad es mi modo de manifestarme del otro. Ahora aquí cabe una pregunta bien importante. ¿Habrá hoy en día una crisis de la personalidad en nuestra sociedad actual? Y para eso pues yo creo que Manuel nos va a hacer favor de compartirnos la realidad actual sobre la personalidad. Pues bueno, cuando Aarón me invitaba a compartir con todos ustedes sobre este tema, algo que surgió en mí fue esto de los problemas que a lo mejor puedan haber. Y yo pienso que más que algún problema que pueda haber en la sociedad es un miedo a mostrar la personalidad. Ya Aarón nos compartía lo que implica la personalidad, los rasgos que puede tener una persona, las características que tiene. Y en ese sentido, al hablar también de la máscara, a veces podemos tener no un problema ante la sociedad con respecto a la personalidad, sino más bien cuál es la personalidad que mostramos ante las personas. ¿Por qué? Porque hay veces que a lo mejor en algún ámbito o en algún lugar mostramos una personalidad, pero en otro mostramos otra. O sea, dependiendo del lugar, dependiendo las personas que estén, dependiendo del ambiente, mostramos diferentes máscaras. Más que un problema a lo mejor tal vez de desconocimiento de mi personalidad o de mi falta de personalidad, puede ser más bien un problema en el sentido de cuántas personalidades tengo. O sea, a lo mejor cuando voy a la escuela me presento de alguna manera, con una máscara, cuando estoy en mi casa de otra manera, cuando estoy con mis amigos de otra manera. Yo pienso que ese sería uno de los principales, a lo mejor, problemas que podemos encontrar ahorita en la sociedad, y más que nada yo creo que en la juventud, que es cuando más estamos en conflicto con nosotros mismos, cuando no sabemos quiénes somos, cuando nos preguntamos tantas cosas, y pues dependiendo de nuestro ambiente es como nos vamos mostrando, como nos vamos actuando, y qué máscara vamos presentando ante
ante las personas. Entonces yo creo que ese sería un problema o una situación que encontramos en la sociedad, las máscaras que presentamos o cuántas máscaras estamos presentando el día de hoy. Sí, vaya que mostramos muchas máscaras, mostramos diferentes caras. Nuestro compañero Rodolfo en la cápsula de ¿Tú qué sabes de la personalidad? Mencionaba que era una de las facetas que nosotros mostrábamos, una faceta que teníamos para mostrarnos de cierta forma ante los demás. Ahorita, con lo que comentaban ustedes, acerca de lo que yo también comentaba, acerca de la personalidad que se nos podría decir desde niño, repitiendo ese tema, Aarón hablaba acerca de un determinismo. Pienso que ese determinismo nos quitaría nuestra libertad. El determinismo sería decir, bueno, hoy lo vimos en clase de antropología, el determinismo podría ser que aquella persona está destinada para, digámoslo así, para tener bajas calificaciones. Y ya es una persona que por más ganas que le eche, por más empeño que le ponga, siempre va a tener las mismas calificaciones. Y no es así. Nosotros tenemos la libertad de cambiar y tenemos la libertad de superarnos. O sea que entonces la personalidad va cambiando. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes acerca de que la sociedad, ¿verdad?, muestra diferentes caras. ¿Ustedes qué nos podrían compartir acerca de mostrar esas caras y cómo nosotros vamos mostrando diferentes caras y por qué el ser humano tiende a mostrar esas caras? Bueno, yo creo que presentamos varias máscaras o varias caras por el simple hecho del miedo a ser dañados, el miedo a ser lastimados por las otras personas. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, cuando llegamos a una nueva escuela o cuando nos reintegramos a un grupo, pues prácticamente no nos mostramos como en realidad somos, o no mostramos nuestras características o nuestros elementos propios, sino que llegamos con una máscara tal vez de rechazo hacia los demás, o tal vez una máscara de apatía, qué sé yo. Pero principalmente yo pienso que es el miedo al qué dirán, el miedo al daño que me pueden hacer al conocerme, y pues el miedo a mostrar mi realidad y tal vez hasta reconocer la verdadera máscara que yo tengo o la verdadera personalidad que me caracteriza. Sí, vaya que este tema está súper interesante y lo vamos a seguir abundando. Ahorita vamos a presentar nuestro segundo canto de esta tarde, y bueno, cabe señalar que este es un canto pues elegido dentro del CD del seminario, el nuevo CD. Escúchenlo y ahí por sus parroquias los estarán ofreciendo, ojalá y lo puedan comprar. El tema se llama Solo en el Puerto.